Hola, buenos días. Somos del equipo de farmacología del tercer grado A1. Como tema de exposición nos tocó seguridad de los medicamentos. Como primer tema están las reacciones adversas y su definición es: una reacción adversa es cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva o no intencionada. Esto quiere decir que los términos efecto colateral y efecto secundario se emplean para indicar que la reacción adversa se relaciona o no con el mecanismo de acción de un fármaco, pero estos son considerados sinónimos o relacionados, pero a veces, en ocasiones, son inadecuados o inducen a interpretaciones erróneas. La reacción adversa es un término aceptado internacionalmente en el ámbito de la regulación de los medicamentos. Reacciones adversas. Los medicamentos pueden producir cualquier tipo de síntomas o síndrome, incluso afectar cualquier organismo o sistema. Esto se divide en dos: en cuadros leves y cuadros graves. En cuadros leves, pues pueden presentar lo que son náuseas o molestias abdominales. En los cuadros graves, se pueden presentar lo que son hemorragia digestiva, pancreatitis, hepatitis, fibrosis pulmonar. Igual puede provocar disminuciones leves del recuento de plaquetas y otras que son como el Parkinson o ideas de suicidio, entre otras. Pasamos al siguiente tema, que sería el diagnóstico, que es cómo saber si un paciente individual tiene el acontecimiento adverso que ha sido causado por el medicamento que ha estado llevando, ¿no? En este se divide en 4 puntos. Sí, 4 puntos. La evolución temporal, que es cuando el medicamento se administra antes de la aparición de un acontecimiento adverso. En esta pues existen efectos adversos que requieren tiempo para su producción, como la aparición de un cáncer o una cirrosis hepática. Otros pueden aparecer en horas o a los pocos días, como un shock anafiláctico, una granulocitosis, pues entre otras. Y el siguiente punto es el efecto de la reexposición. Es cuando la administración del nuevo medicamento produce el mismo efecto adverso. Se incrementa considerablemente la probabilidad, pues, de que sea el medicamento, o en ocasiones no sea posible realizar la prueba de exposición por la gravedad de este daño. Pues pasamos al siguiente punto, que serían las causas alternativas. En es relativamente frecuente que los pacientes reciban simultáneamente más de un medicamento, por lo que en ocasiones es difícil saber si es el medicamento el que está causando las reacciones adversas. Y como
último punto sería conocimiento de que el medicamento pueda causar la reacción. En este punto, pues menciona lo que es y se encuentra en la información del producto que durante los ensayos clínicos ya se ha descrito que el medicamento pueda causar una reacción, pues al estar escrito, al tenerlo pues como evidencia, pues aumenta la probabilidad de que sí sea ese medicamento. Y como siguiente tema, pasaríamos a la clasificación. Según Rawlings y Thompson, clasifican las reacciones adversas a medicamentos en dos grupos, las de tipo A y las de tipo B. Pero con el tiempo pues salió las de tipo C. Ay, perdón. Las reacciones adversas tipo A son acontecimientos relacionados con una expresión exagerada de la acción farmacológica del medicamento en algunos pacientes. Este tipo de reacción adversa son el sangrado por anticoagulantes orales, la hipoglucemia por antidiabéticos orales o la bradicardia por bloqueantes de receptores B. También pues menciona que aparecen al principio del tratamiento o cuando se realizan incrementos de dosis. Esta situación es predecible para prevenir un acontecimiento grave. Su importancia de la población es alto por su frecuencia y su morbilidad. Y también pues por su mortalidad es habitualmente baja. Menciona que son reacciones adversas que suelen figurar en la ficha técnica cuando se autoriza su comercialización. Pues estas tampoco son fáciles de detectar cuando son efectos triviales que aparecen muy frecuente en la población general. Una de las más importantes es determinar qué subgrupos de población son especialmente susceptibles para poder adoptar las medidas oportunas. Por ejemplo, la hemorragia digestiva por la administración de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Reacciones tipo B. En las reacciones tipo B aparecen los efectos no relacionados inicialmente por propiedades farmacológicas del medicamento. Estas son denominadas en ocasiones reacciones idiosincráticas, la cual la mayoría de las RAM de mecanismo inmunológico pertenecerían a este grupo. Por ejemplo, las anemias hemolíticas por fármacos, trombopenias o granulocitosis, hepatitis igual por fármacos. Las erupciones cutáneas y el shock anafiláctico pues son tipos de reacciones del tipo B, al igual que la hipertermia maligna por analgésicos y cuadros cutáneos graves como la necrólisis, entre otras. La probabilidad de presentar este tipo de reacciones generalmente es bastante baja, pero en ocasiones son reacciones adversas con un importante impacto en la población por su mortalidad. Su gravedad
implica la contradicción de utilizar el fármaco en el paciente, por lo que es sumamente importante dicha información la conozca igual el paciente y conste en su historia clínica, pues el paciente puede cambiar de opinión en tomar su medicamento cuando él gusta. Pues la identificación de este tipo de reacciones adversas se ve favorecida cuando se trata de acontecimientos con una frecuencia basal muy baja. Y ya pues pasamos a lo que es el último tema, mi último tema, que sería lo que son reacciones adversas del tipo C, que estas aparecen cuando el medicamento aporta nueva morbilidad o produce cambios de frecuencia natural de las enfermedades. Este impacto sanitario de las reacciones adversas de tipo C y pues la influencia de los anticonceptivos orales en la incidencia del cáncer de mama. Este sería uno de las reacciones adversas del tipo C. Sería todo. Y ahora hablaremos de la epidemiología de las reacciones adversas a medicamentos, su incidencia. ¿Y a qué le llamamos incidencia? Son los casos existentes que tenemos registrados actualmente a lo largo de la historia que hemos podido pues ver los medicamentos que han salido al mercado en función a su reacción adversa. Ahora en Europa podemos ver que el 5% de ingresos hospitalarios es por reacciones adversas a medicamentos y estos 5% son 197,000 muertes al año. Ahora, la legislación europea de farmacovigilancia nos arroja ciertos datos estadísticos en función de que la RAM en la población general es de 3,5%, la media 4,6% y el 10,1% de los pacientes presentaron RAM en su ingreso, solamente en el ingreso hospitalario, no a mediados o no a final, sino que justamente en el ingreso, en el inicio de su internamiento, por así decirlo, están presentando reacciones adversas al medicamento. Ahora hablando de España, nos podemos ver que del 3 a 6% de sus ingresos son debido a reacciones adversas al medicamento, a comparaciones de otros motivos de ingreso que pueden ser por traumatosis, accidentes o ciertas patologías. Podemos ver que una pequeña parte de la población en las cuales ingirió su medicamento no obtuvo un efecto terapéutico deseado, en los cuales tuvieron efectos adversos, en los cuales eso llevó a su ingreso hospitalario. Y aquí podemos ver que la hospitalización con desenlace mortal del 0,20%, en esos incluye el 0,01% a pediátricos y 0,44 personas 0,44% a personas geriátricas, a nuestros viejitos. ¿Y cómo se puede haber desarrollado un efecto adverso? Encontramos aquí que podemos observar al paciente con falla renal, hemorragia intracraneal o hemorragia gastrointestinal por el uso de ciertos medicamentos que pueden ser el ácido acetilsalicílico, pueden ser inhibidores del sistema renina-angiotensina o ciertos anticoagulantes. Y a continuación vamos a explicar cuáles serían los factores de riesgos en los cuales estamos más susceptibles a tener reacciones adversas a los medicamentos. Los factores de riesgo que podemos encontrar acá sería, aunque ya se ha explicado con mi compañera pasada, la reacción adversa tipo A, que son los cambios fisiológicos por la edad. Podemos ver que nuestros pacientes geriátricos pueden tener un riesgo doble en comparación de un joven al tener una reacción adversa a un medicamento. Otro factor de riesgo que podemos encontrar son que las mujeres tienen un 1,5 a 1,7% mayor de probabilidades a tener una reacción adversa a un medicamento a comparación de los hombres. Y otros factores de riesgo que podemos ver o condiciones que pueden darnos como un factor de riesgo sería
medicación inadecuada, podemos tener polipatologías, que tengamos varias enfermedades crónicas, plurifarmacología, en los cuales nosotros ingeramos 3, 4 tipos de medicamentos al mismo tiempo y pueden tener como que cierta pelea al momento de tener su efecto terapéutico, tengamos falla renal o usemos sedantes. Ahora vamos a hablar de la farmacovigilancia, en los cuales es el que se encarga de poder ver cuáles son los efectos adversos, estudiar cuidadosamente si es que hay un efecto por ahí al momento de que la población esté usando el fármaco que ya salió al mercado, entre otras cuestiones que a continuación vamos a dar. La farmacología es la actividad de salud pública que determina la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados al uso de un medicamento en el mercado actual, en los cuales encontramos 3 rubros: calidad, seguridad y eficacia. La eficacia es que brinda el efecto beneficioso o terapéutico en condiciones ideales. Seguridad es que no produce efectos tóxicos o adversos desproporcionalmente al beneficio que ésta pueda dar. Y calidad es que tenga los requerimientos mínimos de calidad y pureza del medicamento. Y abajo podemos encontrar un esquema en los cuales puede ser como que el proceso de la farmacovigilancia, en el cual el producto está estudiado, se va a la comercialización, se identifica o etiqueta, y después todo esto se va como que estudiado, o todos los rasgos de peligros o que pueda haber un efecto adverso va a ser notificado por el personal sanitario, médicos, enfermeros, etcétera. Y así como se preocupa por ciertos estándares de la medicación, la farmacovigilancia post-comercialización, también la farmacovigilancia implica 4 tipos de actividades en su labor, en los cuales se van a explicar posteriormente, y estas son: identificación de riesgos, cuantificación de riesgos, evaluación de riesgos y gestión de riesgos. Ahora hablaremos de la identificación de riesgos. ¿Cómo puede identificarse un efecto o reacción adversa de algún medicamento a través del mundo en función a ciertos programas que a continuación vamos a explicar? El programa de notificaciones espontáneas de sospechas de reacciones adversas a medicamentos es uno de los pilares importantes en la identificación de riesgo de los medicamentos y sus reacciones adversas. La OMS dio un patrocinio a este programa para aumentar la probabilidad de detectar reacciones adversas poco frecuentes, pero graves, que puedan presentarse en la población. Y en esta causa se sumaron 131 países colaborándolo, con una base de datos de 15 millones de notificaciones de sospechas por reacciones adversas a medicamentos comunicadas por personas del ámbito sanitario, como se mencionó antes. Puede haber sido médicos, enfermeros o algún otro personal de salud que pueda intervenir o manejar ciertos medicamentos. Los centros autonómicos, o cada centro autonómico, tiene que recibir, validar, evaluar e incorporar en la base de datos que informa las notificaciones de alguna sospecha de reacciones adversas a un medicamento que está comercializándose, y este sistema de notificación espontánea debe ser analizada, ya que pueden haber notificaciones falsas o negativas. Y este sistema de notificaciones espontáneas tiene 2 métodos, en los cuales podemos ver que la frecuencia de notificaciones se puede multiplicar por el número de envases vendidos, y se puede tener como que una relación de las notificaciones o efectos adversos que puede haber tenido un cierto medicamento, pero no es muy fiable según la literatura, ya que pues como que no está a ciencia cierta de que todos los medicamentos que fueron creados van a ser consumidos, ya que pues mayormente algunos solo quedan guardados, y la información o el dato que pueda proporcionarnos esta fórmula no puede ser como que la más acertada. Y otra sería la frecuencia de notificación de un fármaco por la frecuencia de notificación de un fármaco en un determinado tiempo, o por otro fármaco, que también sería como que algo, pues sería algo más comparativo a tiempo real, pero no determinaría un cálculo exacto.
Ahora hablaremos de la cuantificación de riesgos y el método en el cual podemos obtener ciertos datos. La primera cuantificación de riesgo que conlleva el uso de un medicamento en seres humanos se lleva a cabo siempre en el proceso de desarrollo clínico, usando como herramienta el ensayo clínico controlado aleatorizado, pero este tipo de cuantificación presenta ciertas limitaciones. Las limitaciones del ensayo clínico controlado aleatorizado. Aquí podemos encontrar tres tipos en los cuales pueden ser una cierta limitación al momento de cuantificar los riesgos al momento de tener una medicación, ya que el número de pacientes expuestos al medicamento es muy pequeño. La duración del tratamiento no va a ser la misma a la práctica clínica, y más si estos se administran en enfermos crónicos, y la población a la que representa el ensayo clínico, pues es necesario considerar si es la misma a la que se le va a administrar el medicamento. Otra forma de cómo conseguir la cuantificación de riesgos es mediante la vigilancia de la postcomercialización, en los cuales se va con las poblaciones no estudiadas usando el método del ensayo controlado aleatorizado, ya que así se puede obtener la efectividad de un medicamento mediante en condiciones adecuadas, habitables y con pacientes no seleccionados.